Un saludo muy cordial desde la ciudad de Dublín. Muchos de ustedes que escuchan el podcast ya estaban enterados de que me encuentro durante el mes de septiembre en esta ciudad. Ya estamos justo a la mitad y también entonces es la mitad del periodo en el que yo estoy aquí. Es la primera vez también que en lugar de comunicarme y ofrecerles la tradicional meditación y reflexión que les ofrezco a través de los grupos de WhatsApp, de Telegram o directamente para quien lo escucha ahí del podcast en Spotify, es la primera vez que lo hago a través del canal de YouTube. También tenía mucho tiempo que no utilizaba este canal y me da mucha gratitud para con ustedes, para con Dios nuestro Señor, el que me permitan en esta ocasión no solamente entrar, si se puede decir así, a través de sus oídos, sino también, y a pesar de la imagen, porque el que sale en un primer plano soy yo, en esta ocasión también a través del video. Hoy quise grabar esta reflexión, meditación, por este medio porque llevo varios días pensando cómo la experiencia de dolor, de sufrimiento que puede vivir un ser humano, Dios la puede transformar y Dios la puede aprovechar para hacer cosas maravillosas en las vidas de otros. A veces también para inspirar, para consolar, para animar, para fortalecer la vida de otras personas. Y he querido hacerlo así porque hay muchas cosas que en la vida de las personas no vemos. Yo les he tratado de evidenciar esto en los diferentes podcasts, no refiriéndome a mí en un primer lugar, sino muchas veces a esas personas con las cuales nos encontramos y en las cuales se puede aplicar aquello del refrán de caras vemos, corazones no sabemos. Muchas personas hoy sufren mucho, muchísimo, por muchas razones. A veces por algo que a otros puede parecerles una insignificancia. No somos quien para ir midiendo el dolor, el sufrimiento de otros por la vida. El dolor cada uno lo puede vivir y soportar, como sucede a veces también con el dolor físico. En alguna ocasión he tenido oportunidad de reflexionar con ustedes sobre los umbrales del dolor y cómo esos umbrales del dolor, que son un término que nace en el contexto de la capacidad de aguantar el dolor físico, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, otro tipo de dolores, luego también pasa al ámbito del dolor moral, del dolor espiritual, de ese dolor interior que solamente cada persona pues puede a veces cuantificar. Nadie es nadie para decirle a otro que tu dolor es pequeño, mediano o grande, porque cada uno tiene una capacidad distinta de sufrir. A veces algunos, es verdad, podría ser que sea algo que en la experiencia de otro pues sea más sobrellevadero. Pero esa persona, sea porque su umbral de dolor moral o espiritual es muy débil, o sea porque nadie le ha enseñado a sobreponerse a dolor o ir adelante con el dolor, pues tal vez algo que para otros sería muy pequeño, pues para esa persona lo es todo. Caras vemos, corazones no sabemos. Hay muchas personas que sufren en el mundo por un montón de causas. Pero estoy seguro que una de las causas de dolor humano más fuertes tiene que ver con la pérdida de un ser querido. Hoy que grabo este, digamos, podcast en video y que me comunico por primera vez, les ofrezco la reflexión por primera vez a través de este medio, es también Día de la Virgen de los Dolores. Creo que si en alguien podemos identificarnos con el dolor en general, pero especialmente cuando es el dolor por la pérdida de alguien, que podríamos decir que es una especie de duelo muy específico, que es la pérdida de un ser querido, es justamente en un día como hoy, con la Virgen de los Dolores. Esta coyuntura que en mi corazón ya venía madurando poco a poco en los días anteriores, también tiene un acento muy específico
en mi propia vida personal. Y por eso hoy lo que quiero hacer es pedirle a Dios la gracia de que la experiencia de dolor que también un servidor ha vivido, este servidor que además es un sacerdote católico, la experiencia de dolor que haya vivido sirva no porque yo sea un ejemplo, sino porque Dios se puede valer de instrumentos muy torpes, muy inútiles, muy imperfectos, y todo eso y mucho más calificativos en ese mismo tenor los reconozco que los tengo, pero cómo Dios, a pesar de eso, la experiencia de un dolor glorificado, en este caso también asociado a una muerte, puede ayudar y puede inspirar, fortalecer, animar, consolar. No solamente para mí entonces es la coyuntura del 15 de septiembre, Día de la Virgen de los Dolores. Para mí también hay otras dos coyunturas. La primera, que hace un año yo estaba en una situación muy dolorosa porque mi papá estaba muriendo. Y la segunda tiene que ver con eso, y es que yo me tuve que ir y dejar a mi papá. Y la tercera es que, bueno, aunada la segunda fue la consecuencia, que fue que murió después. Y tercero, un año lejos de mi patria. Quiero decir que todo esto naturalmente no lo comparto como una queja. Esto no es una queja en voz alta, al contrario. Es darse cuenta cómo el paso de Dios por la vida de las personas, de su vida, de la mía, a veces lo único que necesitamos es pedirle a Dios la gracia de que nos permita ver su paso. Hace un año yo sabía que me iba a Roma, no me encuentro ahora allí, estoy en otro lugar, en la capital de Irlanda, al momento de grabar este video, esta meditación, esta reflexión en voz alta. Yo sabía que me iba a Roma, eso lo tenía asimilado. No era la primera vez que estaba lejos de mi país, en el extranjero, lejos de mi familia. Pero dado que yo había estado trabajando los últimos 6 años en el norte del país, yo programé todo en la medida que me había resultado posible, dado que yo no iba a poder ir a despedirme de mis papás, que mis papás fueran a donde yo había estado trabajando, Saltillo, Monclova, Sabinas, Piedras Negras, en el norte de México, para que además de que conocieran a las personas que se habían convertido en mi familia durante los últimos 6 años, pues también convivieran conmigo durante ese periodo. A los pocos días, una semana antes de que mis papás fueran a donde yo estaba para estar conmigo, que además iban a ser poquitos días, 3, mi papá se enfermó de COVID. Fue algo verdaderamente extraño porque mi papá no era obeso, no era hipertenso, no tenía problemas del corazón, hacía ejercicio, tenía las 2 vacunas y se enfermó. En un primer momento pensamos que no iba a ser nada grave, pero después se fue complicando la cosa. Y tal vez no había dimensionado bien la gravedad de la situación en que se encontraba mi papá, posiblemente también porque mi familia no me lo decía tan clarísimamente, por razón del aprecio y de no querer preocuparme. De esa manera yo celebré las misas de acción de gracias a modo de despedida en las ciudades donde trabajaba y con la ausencia de mis papás que iban a estar allí. En un primer momento, dado que el tiempo ya no me daba para ir a despedirme de mis papás, porque yo mismo lo había organizado, ahora lo entiendo mejor malamente así, pues me iba a ir directamente de Saltillo a Ciudad de México y de ahí para Roma. Gracias a la providencia manifestada a través de una familia muy querida, me hicieron favor de ponerme un chofer y llevarme de Saltillo hasta donde viven mis papás, un día antes de que el avión saliera. Esa noche, llegué en la tarde, he sentido
la dicha más bonita, la dicha más grande, la gracia más espectacular de ser sacerdote. Le celebré la misa a mi papá ahí donde él estaba. Ese día ya había sido diagnosticado sin COVID, pero pues las secuelas permanecían en su cuerpo. Le celebré la misa, le di la unción de los enfermos y pasé la noche con él. Simplemente pasé la noche tomándole la mano, rezando con él, escuchando canciones de alabanza que le inspiraran paz, a pesar de que el oxígeno, que ya estaba a su máxima capacidad, ya no le diera para mantener una respiración adecuada. Y no solo por la coyuntura de que fuera la última noche que en mi caso pasé con mi papá. Ha sido la noche más maravillosa porque no estaba mi papá y yo nada más. Ahí estaba el Espíritu Santo. Se sentía. A pesar de la situación, de la circunstancia, Dios nos daba paz. Tan fue así que mi papá, que no quería ir al hospital porque tenía miedo a que no regresara, después eso fue lo que pasó, se animó a ser llevado a un hospital porque no quería. Esa noche yo sentí la dicha de ser sacerdote y además de ser hijo de ese hombre que estaba allí. Hice lo más grande que podía hacer por mi papá y que además estaba en mis manos hacer. Celebrar la misa, celebrársela allí, darle la unción de los enfermos. Yo sabía que mi papá se había confesado un par de días antes. Le di la unción de los enfermos, le celebré la misa, le di la comunión. Casi la noche fue una oración para una buena muerte. Por eso tengo toda la confianza y eso ha hecho más llevadero el dolor de la pérdida. El hecho de saber que un hombre que seguramente, como todos, ha tenido un montón de imperfecciones, pero que se ha reconciliado con Dios, ha recibido la unción, ha recibido el viático. Sí duele mucho cuando se pierde un ser querido, pero todos esos son consuelos porque te hacen notar, en definitiva, que ha llegado a la meta que ojalá también yo pueda llegar y que ojalá que también nosotros podamos llegar. Para mí humanamente, porque esto lo estoy contando ahora que ya ha pasado un año, fue muy doloroso porque al día siguiente yo me iba al aeropuerto de la Ciudad de México y mi papá, que en la noche que yo había pasado con él, rezando, agarrado de la mano, viendo cuánto le costaba respirar, al día siguiente yo me iba para el aeropuerto para irme a mi misión nueva a la ciudad de Roma y mi papá se iba al hospital. Y por primera vez yo sentí miedo. Tal vez en la noche la paz había sido tan grande que ni hubo oportunidad para darle espacio al miedo. Había espacio para la esperanza, para la fe. Era un momento de amor, se sentía la presencia de Dios, pero al día siguiente sentí miedo porque no sabía si esa era la última vez que yo le iba a ver. Y ha sido la primera vez que un viaje, que además es tan largo, el de un avión desde Ciudad de México hasta Madrid y luego hasta Roma, he ido pues sí, también frágilmente, vulnerablemente llorando casi todo el tiempo. En Madrid, dado que tenía que transbordar a otro vuelo y había un espacio de tiempo un poco amplio, me comuniqué con mi mamá, con mi hermana, y mi papá ya estaba, me dieron los primeros reportes de lo que pasaba en el hospital. Me dijeron que le iban a tener que intubar, cosa que veíamos como posibilidad, pero que no esperábamos que fuera tan pronto. Y así, en ese tiempo, ya después yo llegué a Roma, me comencé a ubicar en mi nueva misión, más a tiempo completo, ver las cosas del tema del curso en la universidad.
Y así, todas las noches, el único contacto con mi papá, tanto para mi familia como para mí, era el parte médico que nos compartía un, un doctor por WhatsApp. Eso era todo. Era todo lo que podíamos saber de mi papá. Reconozco que casi todas las mañanas cuando despertaba, lo primero que hacía era ver el WhatsApp para ver si había alguna noticia. Y el día 25 de septiembre, en lugar de ver algo en el grupo donde solamente estamos mis hermanos, mi mamá, estaba mi papá, mi cuñado y yo, encuentro un mensaje directo de mi hermano, donde primero busca tranquilizarme y luego me da la noticia de que mi papá había fallecido. Yo en ese momento le agradezco a Dios la paz que venía de haber ido madurando la realidad del cielo como aquella meta a la que todos nos dirigimos y a lo cual no importa la edad, la estatura, la raza. Importa que mientras estamos aquí en la tierra como peregrinos, cada día nos aproximamos más. Y que aunque tenía la confianza grandísima de que mi papá sanara, pues al final no pasó. Y eso no me hacía querer más o menos a Dios, y mucho menos enojarme. Y no porque fuera sacerdote, porque a final de cuentas se trataba también de mi papá. Sí, yo era sacerdote, pero también era hijo. Naturalmente que después uno se empieza a interesar qué va a pasar, cómo hacemos, etc. Y así, una semana después en que en México mi mamá, mis hermanos tomaban una decisión, ahí estaba otra vez a los pocos días, 2 semanas casi, de regreso para celebrar el funeral. Qué regalo ha sido poder celebrar el funeral de mi papá. Honestamente, nunca pensé que iba a ser tan pronto. Y lo estaba celebrando. Y lo estaba, he dicho bien la palabra, celebrando. Porque para alguien que tiene fe, que sabe que Dios existe, la tierra solamente es una peregrinación. Y tarde o temprano vamos a encontrarnos con Dios nuestro Señor. Y vamos a ser juzgados. Y la materia del juicio la tenemos anticipada. Es el amor. Y ese amor, como materia de juicio, me abrió otra esperanza más porque mi papá, si algo hizo, a pesar de su imperfección, como la de todos, fue amar a su familia, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos, a su iglesia. Es verdad que con el paso del tiempo, perdón, se me cayó el celular, pero ya lo estoy componiendo. Perdón. Es verdad que con el paso del tiempo, tal vez porque en un primer momento uno busca estar pues muy firme, muy en pie, pues bueno, yo terminé regresando. Acá no hay mucho que me hable de mi papá, pasó muy poco tiempo acá cuando vino conmigo, pero yo me daba cuenta que ahí estaba algo que yo no había cerrado y que tal vez todavía no cierro de todo, que es ese duelo, ese luto. Y aquí yo quisiera recordar a muchos de los que han sufrido la pérdida de un ser querido, que un luto no tiene una fecha estándar para todos. Cada quien tiene un luto que lo lleva con procesos diferentes, con tiempos diferentes. Y en cada persona, el duelo, perdón, no el luto, el duelo, es diferente porque hay tal diversidad de duelos como hay tanta diferencia de personas. Y aquí lo importante es darnos cuenta que
porque cada día avanzamos un poquito para cerrar ese duelo. Estos últimos días para mí, tal vez el recuerdo de eso, de si hice bien o no hice bien al no haber estado más tiempo, que es algo de reflexión para mí, no para nadie más que para mí mismo, porque yo fui el que tomé las decisiones. Hace que vengan muchas preguntas a la cabeza. A veces es verdad, en mi caso personal, me ayuda pues esta racionalidad que a veces le pongo a los asuntos, como es tantas veces el darse cuenta que uno no puede cambiar ya el pasado, porque esa es una verdad que debería ayudarnos a todos. Tantas veces el pasado nos hace sufrir y sin embargo el pasado ya no lo podemos cambiar, es ese, no ha sido otro. Sin embargo, el pasado sí podemos aprovecharlo en cuanto que nos ofrece la oportunidad, primero, de gratitud y segundo, de aprendizaje. Y cuando estas dos características, gratitud y aprendizaje, respecto a un evento del pasado, incluso doloroso, se juntan en el presente de nuestra vida, eso viene de Dios. Porque nos hace valorar lo que hemos tenido, cómo lo hemos vivido y cómo hemos sobrevivido a eso. Y también nos hace aprender de. Eso no significa la gratitud y el aprendizaje que no nos duele. Eso significa que la gratitud y el aprendizaje son más grandes que el dolor. Y es algo que yo quería compartir con ustedes. Hay muchos eventos traumáticos, dolorosos, de duelo de nuestro pasado, sea del tipo que sea, un abuso, una enfermedad que supuso una pérdida en nuestro propio cuerpo. Pienso en quien ha perdido, por ejemplo, un seno, una mutilación por causa de un cáncer, quien ha perdido un familiar, un trabajo, un ser querido. A veces hoy también, aunque sea algo aparentemente superficial, la pérdida de una mascota, de un papá, de un hijo, no se diga. Pero pueden ser también otras muchas cosas. Una enfermedad que todavía dura hasta el presente. Entonces, también Dios nos hace percibir la gracia de su presencia a través de la gratitud y a través del aprendizaje. Porque esa gratitud nos hace ver la mano de Dios también en el presente de nuestra vida y el aprendizaje nos ayuda a ir adelante a partir de algo que ya tenemos asimilado en nuestra vida, por mucho que en ocasiones en este momento nos vuelva a doler. De hecho, si yo quise grabar esta reflexión un poquito más personal, es también porque vengo de ese aprendizaje que todavía trato de profundizar mucho más, de descubrir más con el paso de los días. Una cosa que yo le agradezco mucho a Dios nuestro Señor al permitirme vivir eso que he vivido y al integrarlo a mi vida personal como ser humano y sobre todo como sacerdote, es que el sufrimiento de algo tan doloroso como ha sido eso, que todavía, y quizá en estos días especialmente cercanos, porque el recordar la fecha, un año, vuelve a traer muchos sentimientos otra vez vivamente al corazón, a la mente, es el hecho de poder entender a quien sufre, sea por una pérdida o sea por cualquier otro tipo de dolor, pero no nada más por algo que leí, por algo que entendí, por algo que me contaron, sino también entenderlo y empatizar con ese dolor, que ya no es empatizar porque lo entiendo intelectualmente. El dolor humano se puede entender incluso sin haberlo experimentado, pero sentir, que es esa parte de empatizar, meterme por comprensión experiencial en el dolor de otro, te lleva muchas veces a no dar consejos. Te enseña a respetar el silencio. Te enseña a que muchas veces la respuesta que necesita el otro es tu compañía, tu oración, tu escuchar, en algunos casos también tu leer y simplemente estar ahí
Y muchas veces llegamos a esto y es una bendición. No es una bendición perder a un papá. Es una bendición aprender de algo que no está en nuestras manos revertir y ponerlo al servicio de otros para hacer más llevadero su dolor. Para mí también ha sido un poquito difícil un cambio tan fuerte, ¿no? Porque venía de 6 años de trabajo pastoral cercano con las personas queridísimas que he tenido la bendición de conocer, tratar, servir y querer en las ciudades donde he trabajado. Y pasar de una pastoral, de una amistad, de un cariño, de una experiencia de paternidad, en mi caso muy fuerte. Escuchar la palabra padre para mí no es escuchar cualquier cosa, es escuchar verdaderamente el recuerdo de quién debo ser para las personas que me llaman así. Más cuando ha estado mediada por una relación muy cercana. Pasar a una forma de apostolado muy diferente, ¿no? Muchos tal vez no sepan, pero mi apostolado, soy un sacerdote en apostolado, pero un apostolado muy particular que es la agencia de noticias CENIL, la dirección editorial, que no trata a demasiadas personas directamente, físicamente, como sucedía antes. Es un contraste muy fuerte. Pasa uno más tiempo con noticias que no siempre son tan agradables. La noticia a veces es muy ingrata, porque llega a ser también muy fría, y luego también cuando el contacto es sobre todo con el ordenador, donde se revisa el trabajo de otros, donde se redactan las noticias, donde se sube la información, donde se consulta otras fuentes, donde se contacta a otras personas, pues es muy contrastante. Y eso sumado después también a la parte de estudios, porque también estoy estudiando. Entonces eso además suscitaba junto a un factor más, que era la lejanía de mi país. Vivir en Roma no deja de ser, aunque ya había vivido 2 veces ahí, no deja de ser otra cultura, otro idioma, otro país, otra manera de ser de las personas, algo muy diferente. Entonces se juntaban 3 cosas que, sumadas a la pérdida de mi papá, pues a veces es como esa parte que se explica no con una palabra, sino como con una interjección. ¡Ay! Se vuelve muy contrastante. Porque uno, además, siendo humano, extraña. Y extraña mucho. Extraña a las personas, humana y sacerdotalmente, de una manera sana. Extraña uno confesar, acompañar en dirección espiritual. Yo soy de los sacerdotes. A mí no me van a venir a dar clases de qué es estar en un confesionario, porque Dios me dio la gracia de pasar horas en el confesionario, porque Dios me dio la gracia de poder servir a sus hijos, bueno, especialmente a sus hijas, a través de horas de dirección espiritual. Lo secundario, que quizás luego es por lo que más se le conoce a uno, o al menos muchos de ustedes que me conocen a mí, lo muy secundario en aquellos 6 años fue la predicación. El trabajo digital, que fui uno de los primeros legionarios, y yo abandoné todo aquello por tiempo hasta que llegó la pandemia. Si no, tal vez ni estuviera grabando esto. Pero uno extraña, porque al final, sacerdote, pero no deja de ser humano. Yo le venía pidiendo hace un ratito a Dios nuestro Señor, ahora que venía de la escuela aquí en Dublín. Venía caminando por la calle. Acá, pues como pueden notar, traigo suéter, la camisa, chamarra, pues porque acá están con una temperatura más fría. Y caminando por la calle, con ese solecito que pegaba y calentaba un poquito, venía preguntándole al Señor, no preguntándole, perdón, pidiéndole, Señor, dame luz para que quien escuche lo que puedo compartirle se sienta animado y consolado por ti. Y saben, creo
Y estoy convencido y le agradezco a Dios que hoy no solamente me haya dado valor para compartir esto, sino también me haya dado la fortaleza para no llorar, porque es que yo venía también por la calle ahorita, llore y llore. Además, un padre que aprecio me pasó una canción que creo que se llama El Garabato. Se las voy a compartir en los grupos de WhatsApp o de Telegram porque es muy bonita. Y habla de ser el garabato de Dios y como pues Dios puede hacer con los garabatos lo que quiera. Y Dios me da ahorita la fortaleza, pues ni para no quebrarme, cuando todos los días pasados he estado así de ayer para más señas, sin irnos más lejos. Ayer en la noche, pues me acosté en la cama y parecía un niño chiquito llorando. Hoy venía en el camino, pues sí, caminando, me bajé del tren un poco antes y vine caminando porque no quería ir en el tren, porque no quería que me vieran llorar. No es que me siento orgulloso de llorar, pero tampoco me da pena decirlo porque eso es muy humano. Y porque tampoco, tal vez pocos escuchan que también los sacerdotes lloran. Yo he explicado un poquito el contexto de por qué se juntan los sentimientos y un sacerdote puede ser capaz de llorar, pero hay muchas otras razones por las que un sacerdote llora. En este caso se ha juntado esta coyuntura de la experiencia familiar, de la muerte de mi papá, un año, y quizá en ese contexto el que se acentúa la memoria y por eso también los sentimientos. Luego también el ver el pasado y ver lo que Dios ha hecho en la vida de otros a pesar de uno como instrumento. Eso es muy impresionante, porque te hace ver no lo que tú has hecho. El fracaso en la vida de un sacerdote es pensar que es uno el que lo hace. El éxito, no de uno, sino de Dios, es cuando nos damos cuenta que es de Él y que ha sido de Él a pesar de uno mismo. Eso es maravilloso. Hoy yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo esto, en mi vida a lo largo de este año ha habido personas que tal vez no se han dado cuenta de lo mucho que me ha servido su cercanía y apoyo de diferentes maneras. Dios sabe quiénes son, naturalmente también yo lo sé. Y qué maravilloso va a ser el día que llegues al cielo y que Dios te diga, tú ayudaste a uno de mis sacerdotes. A veces incluso sin que Él lo sepa porque tú oraste por Él o por las vocaciones. Muchas veces lo he dicho y hoy lo puedo repetir, que estoy seguro que mi vocación sacerdotal es la respuesta de Dios a alguien que pidió por las vocaciones. Yo eso lo aplico muchas veces a las señoras de Regnum Christi porque pues es a quienes me tocó servir de una manera más directa. Ya quiero terminar y les pido una disculpa si me alargué. Yo he tratado pues también de abrir un poquito más el corazón. Gracias por su paciencia. Ya casi termino, pero no quería terminar sin recordarles algo muy importante, que va a ser un motivo de consuelo en su vida cuando se enfrenten a alguna forma de duelo derivada de una pérdida especialmente humana. Hoy quisiera recordarles, con toda la claridad y con toda la caridad posible, pidiéndole a Dios nuestro Señor que infunda en su corazón, en su entendimiento y en su voluntad una convicción de una realidad que Él mismo nos prometió y de la que Él mismo nos habló. El cielo existe. El cielo es real. Jesús se esmeró en presentárnoslo con diferentes maneras a través de las parábolas del reino. Es real. Tan real que se presenta como un bien deseado. Tantas veces yo les dije en varias homilías a las personas con las que traté. Les dije una pregunta. ¿Quién de ustedes quiere ir al cielo? Hoy les pregunto también a ustedes.
¿quién de ustedes quiere ir al cielo? Se los pregunto de verdad. Y es más, lo amplío en esta ocasión un poco más. ¿Quién de ustedes quiere que los suyos vayan al cielo? Creo que todos levantan la mano. Creo que todos dicen yo. Ahora les pregunto, ¿quién de ustedes quiere morirse? Porque al cielo no se llega sin el paso por esa frontera que es la muerte. Pero la muerte no tiene la última palabra. No somos cristianos de Viernes Santo. El cristianismo no termina con la crucifixión. El cristianismo no es una religión de muertos. El cristianismo es una religión de vivos. El cristianismo comienza con la resurrección. Creemos en un Dios vivo, en un Dios que nos promete el cielo, que es vida, que es continuación. Y nos guste o no, cada día nos acercamos más, nosotros y todos los seres queridos que nos rodean, a ese encuentro definitivo con Dios. Les deseo muy sinceramente que Dios les dé la gracia de desear el cielo. Y junto a la gracia de desear el cielo, de buscar el cielo en cada acto, en cada decisión de la vida cotidiana, les deseo que le pidan a Dios la gracia de una buena muerte. Yo le estoy muy agradecido a Dios de que mi papá haya muerto con la bendición de los sacramentos, de la confesión, de la unción de los enfermos, de la comunión. Le agradezco a Dios que mi padre haya recibido también en vida el premio de que 2 de esos actos que acabo de mencionar se los haya dado su hijo sacerdote. Qué maravilla ha sido poder celebrarle la misa allí. Qué bendición ha sido darle la Eucaristía allí y la unción de los enfermos. Ojalá papás y mamás que no solamente pidan por las vocaciones, sino que pidan por una vocación dentro de su familia. En el pedir está el dar. Y Jesús nos dijo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. ¿Cuánta fe nos falta para pedirle no solamente las vocaciones en el seno de nuestro hogar, sino también la valentía para hacerlo, la seriedad para hacerlo y la serenidad para esperarlo? Gracias hoy que me han permitido alargarme un poquito más con esta meditación, reflexión, que espero que les sirva un poco, les lleve un poco de consuelo y nos ayude a ver la enfermedad, los accidentes y también la muerte como ese paso necesario para llegar a lo que esperamos, que es el cielo. Naturalmente que entre más cercano estemos con Dios a lo largo de la vida, con más esperanza y con más certeza y también con más confianza en un Dios misericordioso, podemos esperar que ese cielo sea algo que siga al encuentro con Dios. Gracias hoy por permitirme compartirles estas experiencias. Que el Señor les bendiga. Disculpen que pues no tenía nada escrito. Cuando me vieron que volteaba los ojos es porque estoy en un cuarto. Este es el cuarto donde solamente para visitas, ¿no? Entonces veía que aquí en la puerta de acá alguien se asomaba, entonces me daba pena. Pensé que tal vez alguien tenía que venir a ocupar aquí. Pues ya terminé. Que el Señor les bendiga. Espero, con la gracia de Dios, poder grabar un poco más de este tipo de videos que luego también ayudan en la vida espiritual. Por lo pronto, hoy, muchas gracias por permitirme ahora no solamente entrar a través de sus oídos, como ya lo había mencionado, sino también a través de su vista. Ahí disculparán, pues, la fealdad de lo que entró por la vista, pero pues bueno, no me siento mal. Cada uno hay que aceptarse como es, como está, e ir feliz
si sabemos que lo que Dios mira es más bonito que lo que nosotros podemos mirar. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.